Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Monasterio y en esta ocasión quiero hablarles un poco acerca de la salud mental y lo importante que es en nuestra vida. La salud se define como un estado de bienestar biopsicosocial. Entonces, la salud no solamente es estar bien en lo biológico, es decir, en nuestro organismo, sino estar también en nuestras emociones, en nuestra mente y en nuestras relaciones interpersonales. Generalmente cuando hablamos sobre enfermedades mentales, hablamos no solamente de rasgos raros de una persona, sino características que pueden interferir en su vida diaria, cuando ya está afectando su comunicación con los demás, cuando incluso tiene implicaciones para su propia salud biológica, podemos hablar de que ya se está afectando su salud mental de un individuo. Y es tan importante como la salud biológica, es decir, la salud que nos dicen todos que debemos de mantener. Debemos de mantener también un estado de salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente somos un organismo, somos seres pensantes que tenemos sentimientos, que tenemos emociones y que necesitamos mantenernos en un conjunto con los demás habitantes, un conjunto con nuestra familia, con las personas que están al lado nuestro, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces es por eso que en los últimos años ha tomado de vital importancia el hablar sobre la salud mental. Como les comentaba, la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo primero es consciente de sus propias capacidades, afronta las tensiones normales de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Cuando alguien, por ejemplo, está deprimido, a veces no es consciente de sus propias capacidades, tiene sentimientos de invalidez, de ser inútil, ¿sí? Entonces, eso no es conocer sus capacidades, porque la capacidad de un ser humano son capacidades muy grandes. Un ser humano tiene una capacidad de hacer casi todo lo que quiera. Obviamente tenemos unas limitaciones. Por ejemplo, cuando algo nos ocurre en la familia, es decir, si mi familiar falleció, pues yo no puedo hacer mucho, tengo esa limitante, yo no puedo hacer más. Pero sí puedo tomar la decisión de que esto no me afecte a mí o que me afecte de forma positiva. O que el fallecimiento de un familiar, pues yo pueda recordarlo en vida cómo era, todo lo que aprendí y no interiorizar ese dolor que es el duelo, que todos podemos padecerlo y que todos es parte de un proceso normal de pérdida de alguien y que nos lleva a una depresión. Entonces esto ya sería patológico, ya no es normal que la pérdida de un ser querido nos lleve a una depresión. Sí puede disparar el que se presenta una depresión, pero no debería de ser normal, no es algo esperado. También, afrontar las tensiones normales de la vida. Debemos de aprender a que los problemas pues deben de tener una solución. Cuando no hay una solución, pues no podemos hacer más cosas. Pero sí podemos nosotros decidir cómo afrontar pues todas esas situaciones de la vida. La cosa es que no siempre nosotros es cuestión de que decidamos. Si yo estoy deprimido, lo decido hoy y digo, hoy ya quiero ser feliz y ya se me olvidó la depresión. Porque los trastornos mentales o las alteraciones en nuestra salud mental no solo tienen que ver con echarle ganas o con que recibamos una palmadita en la espalda y nos digan que todo va a estar bien y de pronto mágicamente nosotros cambiemos. Ya que hay alteraciones a nivel bioquímicos en nuestros cerebros, que pueda haber cambios en estas sustancias que finalmente nos van a afectar en nuestro estado anímico y en nuestra salud mental. También nosotros debemos de trabajar de una forma productiva. Cuando alguien tiene, por ejemplo, esquizofrenia, que tiene alteraciones, que tiene alucinaciones, obviamente esto va a interferir en su salud y no solamente en su salud mental, sino en sus relaciones interpersonales. Generalmente estas personas es difícil que encuentren una pareja o que encuentren un trabajo estable porque precisamente tienen una afección severa en su estado mental. Entonces esto no es normal. También alguien debe ser capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es decir, si alguien está deprimido y siente que no sirve para nada, que todo lo que hace es inútil, pues son ideas erróneas. Entonces es un estado donde hay un desequilibrio en los químicos cerebrales y por lo tanto está actuando de una forma errónea. Entonces, esos son también trastornos mentales, trastornos psicológicos que todos somos susceptibles de padecerlos porque
somos personas que nos encontramos en un medio donde muchas cosas nos pueden afectar y también tenemos factores emocionales, factores genéticos, ¿sí? Obviamente si mis padres tienen algún trastorno, por ejemplo esquizofrenia o depresión, es más frecuente que los hijos puedan padecerlo también. Ahora, la depresión es la enfermedad mental más frecuente en México y la principal causa de discapacidad. Se proyectaba que para el 2020 las enfermedades cardiovasculares fueran la primera causa de discapacidad y probablemente la depresión la segunda. Actualmente la depresión es la principal causa de discapacidad en México y en el mundo. Entonces, ¿por qué les hablo de discapacidad? Porque alguien que está deprimido no está en sus 5 sentidos, no está dando todo de sí para sacar adelante su trabajo, para sacar adelante su familia. Entonces, esto obviamente ve mermadas las capacidades de la persona a nivel funcional. Entonces, se dice que en toda la región de las Américas hay entre el 19 y 24% de la población adulta que padece esta enfermedad, la depresión. Y en México, aproximadamente 6.4% del total de la población padece un grado de depresión. Ahora, la depresión es un trastorno que afecta física y mentalmente la forma en que sentimos y que pensamos. Se caracteriza por presencia de tristeza excesiva y se caracteriza también por cambios en la cotidianidad de la persona. Es decir, las actividades que antes, por ejemplo, les gustaban. Por ejemplo, si a mi abuelita antes le gustaba tejer, platicar con las amigas y de repente tal vez se murió el abuelito y empieza con esa tristeza excesiva, ya lo que le gustaba antes ya no le gusta hacer, pues ya es un dato que nos habla de depresión. También alguien que, por ejemplo, tenía un hobby, aunque era joven, no sé, un joven de 20 años, que entró a la universidad y que le gustaba dibujar y que de repente vemos que está de forma excesivamente triste y que el dibujo ya no lo ha tomado para nada, pues son focos rojos que nos habla de que ya no está como era antes, ya lo que antes disfrutaba ya no lo disfruta. En algunos casos puede provocar deseos de alejarnos de la familia, de los amigos, trabajo o elementos de la cotidianidad. Ahora, ¿quiénes son los que las padecen? Pues cualquier persona puede ser propensa a padecer depresión, sin importar la edad, nivel económico, raza, entre otros. Los síntomas generalmente son ansiedad. La ansiedad son preocupaciones excesivas y hay personas que también padecen un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, aquellos que tienen preocupación excesiva por el trabajo, por la familia y que finalmente ve afectada su vida por ejemplo, empiezan con palpitaciones, sensación de ahogo y a veces solamente es la ansiedad y no es que tenga un problema físico o un problema cardíaco como tal, sino que esa persona tiene una preocupación excesiva que obviamente no es normal. Las personas con depresión también pueden tener estos rasgos ansiosos, pueden tener también angustia, preocupación excesiva sobre algún tema, una preocupación de más sobre algo que tal vez alguien diga, ay, ¿por qué te preocupas tanto por eso? Si se puede solucionar. Pues a veces una persona deprimida pues puede sentir que su mundo se le está acabando. También la melancolía, estar gris todo el día, es decir, no tener ganas de hacer nada, tener un ánimo bajo. La pérdida del sueño, es frecuente el insomnio o exceso de sueño, es decir, la somnolencia excesiva. También la pérdida del apetito. Hay otros que lo manifiestan de forma diferente. Empiezan con aumento del apetito y el aumento de peso. También la falta de placer y la falta de interés. Es decir, lo que antes me gustaba ya no me gusta, ya no me da placer y ya no lo quiero hacer y ya no quiero hacer las cosas que antes hacía de forma cotidiana. Los medicamentos. Hay algunos medicamentos que pueden potenciar la depresión. Por ejemplo, algunos antipsicóticos, fármacos neurolépticos, algunos fármacos que nos ayudan a dormir pueden potenciar también la aparición de la depresión. Los cambios, es decir, un rompimiento amoroso, el divorcio, el cambio de una ciudad, la mudanza, la pérdida de un ser querido, cambios en el trabajo, todo esto, sobre todo en el caso de los hombres, la pérdida de un trabajo es de las principales disparadores de la depresión y otras enfermedades que pueden cruzar con depresión, como la enfermedad de Parkinson, como la enfermedad de Alzheimer, el padecer cáncer, el padecer alguna discapacidad, como aquellos que requieren alguna amputación. Obviamente, al verse limitados a nivel funcional, pues también puede aparecer la depresión de forma más frecuente.
Y finalmente el abuso de alcohol y de drogas. Los que padecen alcoholismo o algún otro tipo de drogadicción, pues son más susceptibles a generar depresión también en relación con las sustancias químicas que están consumiendo. Ahora, hay signos de alarma que debemos de reconocer todos, que son la tristeza prolongada por más de 2 semanas, la falta de amor y respeto propio, es decir, cuando ya no hay autoestima, el sentimiento de culpa, desesperación o que la vida no tiene sentido, los problemas para la concentración, la memorización y la toma de decisiones. Alguien que está cansado y débil constantemente, problemas de insomnio o hipersomnia, que es el dormir demasiado, pérdida de apetito o necesidad de estar comiendo en todo el tiempo, la pérdida del interés en actividades cotidianas y inclusive pérdida en el interés sexual cuando ya no hay apetito sexual, y en especial un signo de alarma que debemos de correr prácticamente con el psiquiatra son los pensamientos suicidas o de muerte. En la población mexicana cada vez se ve un aumento en esta tendencia en los suicidios, sobre todo en pacientes adultos mayores. Por lo tanto, es importante conocer estos signos de alarma. No pensar que la depresión o el estar triste puede ser parte del envejecimiento normal o pensar que son periodos que pueden pasar. Si encontramos algún dato de alarma, podemos reconocerlos en nosotros mismos o en algún familiar o en alguien cercano. Entonces, acercarnos a ellos y hacerles saber que estamos con él y que hay tratamientos tanto de psicoterapia como tratamientos farmacológicos, es decir, medicamentos que nos pueden ayudar a superar la depresión, así como otros trastornos emocionales como el trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, terrores nocturnos. Hay muchas enfermedades psiquiátricas o alteraciones emocionales que nos pueden afectar en el día a día. Lo importante es reconocerlo y poder acudir con alguien que esté especializado en el tema. Podemos acudir primero con un psicólogo y apoyarnos también de acuerdo con lo que tengamos con la terapia de un psiquiatra, que es el especialista en trastornos mentales, en trastornos psicológicos. Ahora, para nosotros prevenir la aparición de enfermedades o trastornos mentales, hay algunas recomendaciones que nos da la Organización Panamericana de la Salud. Por ejemplo, el comer sano. El comer sano es algo que nos va a motivar y obviamente va a mantener nuestros equilibrios con los nutrientes, los minerales, las vitaminas, y todo nos va a mantener en forma para que nuestra mente sea una mente sana. El ejercitarnos. El ejercicio al menos 30 minutos al día nos va a mantener activos, distraídos de otras cosas que nos pueden mantener con ideas en la mente que no son sanas. Entonces el ejercicio es algo que nos puede activar tanto nuestra mente como nuestro cuerpo. También el disfrutar de paseos con los amigos y la familia. No quedarnos en casa, sino tratar de salir y disfrutar del paisaje, disfrutar de una caminata y tratar de mantener estas relaciones con nuestros familiares de forma cercana. También el dormir 8 horas al día es un hábito saludable que nos va a mantener con energía y con la suficiente descanso para afrontar un nuevo día. Hablar con nuestros sentimientos con alguien de confianza. Siempre tratar de tener un amigo. A veces no somos de muchos amigos, pero podemos ir con alguien de confianza, algún psicólogo, alguien que conozcamos que nos ofrezca su ayuda. Las enfermedades psiquiátricas o los trastornos mentales, pues es algo muy común en realidad, pero a veces pensamos que son cosas pasajeras o que no requieren ninguna atención médica, pero tenemos que hablarlo con las personas más cercanas que tengamos para apoyarnos de ellos. Y finalmente, pues buscar ayuda en los profesionales. En este año o en estos últimos meses que hemos vivido un contexto de pandemia por el COVID-19, todos nos hemos visto afectados en nuestras actividades diarias. Por lo tanto, la salud mental es algo que más y más se ve afectado. Vemos más pacientes con trastornos de ansiedad, pacientes con trastornos de pánico, con trastornos de depresión mayor, con melancolía, y finalmente es algo esperado por el encierro porque se ha roto nuestra cadena de actividades diarias, pero debemos de prestar mucha atención a nuestra salud mental ahora que estamos viviendo esta pandemia del COVID-19. Hay que cuidarnos. Entonces, primero darnos un respiro, tomar la calma y empezar a usar fuentes oficiales y confiables. No pensar que esto es el fin del mundo. Hay científicos que están trabajando en vacunas, ya hay vacunas disponibles,
están trabajando en tratamientos específicos para disminuir la mortalidad de esta enfermedad. Entonces, usemos fuentes confiables y oficiales para informarnos. También delimitemos un horario específico para ver noticias, ¿sí? A veces no es bueno estar viendo noticias y ver noticias malas, ¿no? Hay quienes cuando vemos noticias malas nos deprimimos fácilmente. Entonces, tratar de variar nuestro día a día. También haz una pausa en redes sociales durante el día. A veces no es tan saludable estar todo el día en redes sociales. Vemos mucha malinformación, vemos cosas que realmente no existen y a veces nos descuidamos nuestra salud mental, nuestro yo mismo, en estar pensando en otras alternativas que no existen realmente, sino que solamente son de forma virtual. También compartir nuestras inquietudes con gente de confianza, con amigos, familiares, algún vecino. Inclusive hay líneas telefónicas que hasta nos apoyan con personal calificado para dar asesorías en muchos temas. Hay psicólogos que pueden ayudarnos para mantener la calma en el contexto de esta pandemia. También hacer ejercicio, comer bien, como ya le comenté, nos va a mantener nuestro cuerpo, nuestra mente ocupada y si nuestro cuerpo está bien, nuestra mente también va a estar bien. No nos preocupemos, hay expertos trabajando en el tema y pronto saldremos adelante de esta pandemia.